Buen día. En la clase de hoy vamos a hablar acerca del estado de resultados, la medición de ingresos y egresos y la determinación de utilidad. Nosotros pues ya habíamos visto una estructura y una definición de lo que era el estado de resultados, entonces pues básicamente acá lo que estamos haciendo es recordar en qué consiste o qué significa. Entonces, el estado de resultados es uno de los llamados estados financieros básicos en el cual se presenta la forma en que la empresa ha logrado sus resultados financieros o contables, que puede ser una utilidad o una pérdida. El estado de resultados es también conocido como el estado de pérdidas y ganancias y se caracteriza por ser un reporte de carácter financiero que toma como base un periodo determinado para mostrar de manera detallada cuáles fueron los ingresos que obtuvo la empresa, sus gastos y el momento en el que se producen, y como consecuencia de este, pues saber si hubo un beneficio o si por el contrario tuvo una pérdida para la empresa en el periodo de tiempo en el que se está elaborando. Pues gracias a la elaboración de este estado financiero, sirve para que la alta dirección tome decisiones y digamos que haga buena administración. Entonces, recordemos la estructura que se tenía del estado de resultados. Entonces, en este caso, pues siempre debe llevar el nombre de la empresa, la fecha y el consecutivo. Y pues la estructura es como la que ustedes están viendo ahí. Pero nosotros únicamente pues lo habíamos aprendido a realizarlo mecánico junto con los datos, pero en este caso lo que se requiere es que se determinen cómo se calculan las ventas, cómo se calcula ese costo de ventas y, si es posible, cómo se calculan los gastos, ¿sí? Ya que pues como vuelvo a repetir, únicamente pues era como un ejercicio mecánico en el cual digamos, se estudiaban los valores o se colocaban los valores y se hacía un cálculo como tal. Pero pues acá vamos a aprender en este caso qué significa cada uno de los rubros que componen el estado de resultados. ¿Qué son las ventas netas? Las ventas netas son todos los ingresos que tiene la empresa por las ventas que ha tenido en el periodo que se ha analizado. En resumidas cuentas, pues es el dinero que usted recibe como el pago de ya sea vender sus productos o ofrecer los servicios. ¿Cuáles son las ventas brutas o los ingresos? Son todos los provenientes de los productos antes de que se hagan ciertas deducciones o descuentos, por decirlo así. Se puede calcular multiplicando el número de productos vendidos por el precio de esos productos, ¿sí? Entonces, si se vendieron 15 unidades a 1,000 pesos, entonces 15,000, ¿sí? Las ventas netas son todos los verdaderos ingresos que tienen en el negocio y se calculan después de que se le hagan las deducciones con las ventas brutas, ¿sí? Entonces, esas ventas brutas pues incluyen lo que son las devoluciones, los descuentos y las bonificaciones. El costo de ventas. El costo de ventas es, digamos que cuánto le cuesta a la empresa producir un determinado producto o ofrecer un servicio. Entonces, es la cantidad que tiene que pagar la empresa por ese artículo que se vende. Para poder calcular ese costo de ventas, hay un estado financiero adicional que no se reconoce, digamos, entre los que hay que presentar ante la Cámara de Comercio, por decirlo así, o a la alta dirección, pero sí se necesita para conocer realmente cuánto cuesta el producto o el servicio, y se llama estado de costos de la mercancía vendida. Entonces, ahí se calcula el costo de ventas, pero pues ahorita únicamente vamos a conocer en profundidad lo que es el estado de resultados, y en la siguiente clase vamos a conocer sobre cómo se elabora ese estado de costo de la mercancía vendida. La utilidad bruta, esta es lo que se calcula restando las ventas menos el costo de ventas. Lo que significa es que hay un indicador de lo que está ganando la empresa en términos reales si no se presenta ningún otro gasto. Entonces, eso significa la utilidad bruta. Los gastos de operación. Los gastos de operación hacen referencia a los que están involucrados directamente con el funcionamiento de la empresa. Entonces, todos los que se requieren para su funcionamiento, pero que no tienen pues retribución alguna
Ejemplo, tenemos los servicios de internet, el agua, el luz, el arriendo, los salarios de los empleados y demás. Entonces, son necesarios para que se lleve a cabo digamos que la razón de ser de la empresa. Dentro de esos gastos de operación se clasifican en varios gastos, como son los gastos de venta. Entonces, los gastos de venta son los que están relacionados directamente con la promoción, realización y desarrollo de ese volumen de ventas. Entonces, todos los gastos que van relacionados con las ventas se reconocen como gastos de ventas, entre ellos el sueldo, digamos, de las personas, pero que pertenecen al departamento de ventas o al departamento de almacén o a los que entregan, todo lo que tiene que ver con logística o lo que gasta la empresa, digamos, en etiquetas, en empaques, en envolturas, en envíos, en todo lo que tiene que ver y que se relaciona con ventas, va en gastos de venta. ¿Cuáles son los gastos administrativos? Los gastos administrativos son los que tienen como función el sostenimiento de esas actividades destinadas a mantener la dirección y administración de la empresa. Y pues también están relacionados con la operación de vender de forma directa. Entonces, entre ellos podemos relacionar los sueldos de los gerentes, de los subgerentes, de los contadores, digamos de todo el personal que trabaja pues en el área administrativa, los de recursos humanos. Y por último, los gastos financieros son todos, digamos, los más frecuentes son los que reconocemos como comisiones e intereses. Y pues se originan normalmente en operaciones o entidades bancarias. Entonces, por ejemplo, que la empresa solicita un crédito. Entonces, todos esos gastos que tiene que pagar la empresa, pues se consideran como gastos financieros. O documentos que tenga que pagar, o descuentos por anticipado, o intereses, ¿sí? Intereses bancarios, hipotecarios, todo eso los conocemos como gastos financieros. Ahora pasamos a la depreciación. La depreciación, como ustedes saben, pues es la disminución del valor en el tiempo de esos activos que tiene la empresa. Entonces, normalmente, pues, lo que se devalúa, por decirlo así, serían las edificaciones, la maquinaria, los equipos, los muebles y los vehículos. Aunque cuando hablamos de terrenos, ¿sí? Normalmente pues no había depreciación porque ellos tienden pues a aumentar su valor, por decirlo así. La utilidad de operación. Esa utilidad de operación se refiere única y exclusivamente a lo que son los ingresos y gastos operacionales, dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales. Entonces, la utilidad de operación, pues únicamente se tiene en cuenta los ingresos y los gastos operacionales. Esa utilidad de operación, por no incluir todos los gastos y salidas de la empresa, es por lo general mayor que la utilidad neta. Aunque pues en ocasiones puede presentarse una pérdida, entonces pues cambiaría el valor. Ahora los ingresos no operacionales. Entonces, por lo general, pues no se relacionan con el aspecto operativo de la empresa, sino con la forma en la que, digamos, la administración financia su negocio. Entonces, ejemplo, otros ingresos pueden ser intereses o dividendos por inversiones que tenga la compañía y pues se clasifican ahí en otros gastos. Digamos, para ponerles un ejemplo más claro, entonces un ingreso operacional puede ser en una estación de gasolina, en la que su actividad principal pues es la venta de combustibles, de aceites, de motores y todo lo que se relaciona pues con lo de gasolina. Un ingreso no operacional para esta estación de gasolina puede ser, por ejemplo, una venta de gaseosas o agua. Entonces ahora pues vemos en todas las estaciones de servicio que ellos además de ofrecer eso pues tienen como cierto... digamos que como ciertas tiendas ahí en las cuales las personas pueden adquirir ese tipo de productos. Entonces, esos serían ingresos no operacionales. No tienen nada que ver con la razón de ser de la empresa. Ahora, gastos no operacionales. Entonces, son todas esas sumas causadas que aunque no se hayan pagado por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la empresa. En estos pues se incorporan todos los egresos financieros, pérdidas en venta, retiros de bienes, gastos extraordinarios,
Por lo general se tratan de pagos ocasionales que no tienen una relación directa con el objeto social ni con sus actividades ordinarias. Entonces puede ser cosas como extracurriculares que le pueden salir a la empresa y que pues lógicamente tiene que hacerlo para poder, digamos que realizar bien todas sus funciones. La utilidad antes de impuestos son todos esos ingresos antes de pagar los impuestos al gobierno. Entonces, normalmente, donde en nuestro país, digamos, no se cobraron los impuestos a los empresarios, realmente lo que recibiría la empresa sería la utilidad antes de impuestos. Pero pues deben pagar ciertos impuestos, entre ellos los impuestos a la renta, el IVA, ¿sí? Demás impuestos que, digamos, le solicitan a la empresa para poder cumplir con ese tipo de obligaciones. Ahora la utilidad neta o del ejercicio. Entonces la utilidad neta es el rendimiento o rentabilidad efectiva que los socios o dueños de una empresa obtienen por sus aportes, ¿sí? Y pues son los que normalmente los activos llegaron a generar. Entonces esa utilidad neta es realmente, ya pues contabilizando los impuestos, lo que van a recibir los socios. Cuando hablamos de pago de dividendos, hace referencia a esa distribución de utilidades que realizan todos los socios accionistas. Normalmente se la dividen pues dependiendo al número de acciones que haya adquirido cada persona. Pero a veces los socios o accionistas, digamos los primeros años cuando se está conformando la empresa, ellos deciden no, digamos que reinvertir o que no se les haga el pago para poder ellos reinvertir, ¿sí? Entonces digamos que para ampliar la planta o para comprar más material, para contratar más gente, entonces hay empresarios que deciden no, que no se les realice ese pago de dividendos y que ellos vuelvan digamos que a reinvertir. Cuando hablamos de utilidades retenidas, dice que es la utilidad neta menos los dividendos pagados a los accionistas. Entonces son todas las utilidades retenidas en la empresa luego de que puedan ser capitalizadas. Entonces es como prácticamente una vez que se le haga el pago al gobierno, que en este caso serían impuestos, y una vez se le haga el pago a los accionistas, realmente cuánto o con qué dinero es que cuenta la empresa, ¿sí? Eso pues para conocer más a fondo la estructura. Acá les tengo un ejemplo para poder calcular esos gastos de operación. Entonces el ejercicio dice, durante el ejercicio se realizaron los siguientes gastos. Renta del almacén, 15,000. Propaganda y publicidad, 5,000. Sueldos de agentes y dependientes, 25,000. Comisiones de agentes y dependientes, 10,000. Pago de electricidad del almacén, 2,000. Renta de las oficinas, 15,000. Sueldos de personal de oficinas, 30,000. Papelería y útiles de oficina, 3,000. Pago de electricidad de las oficinas, 1,000. Intereses pagados, 3,000. Pérdida en cambios 3,500 y comisiones bancarias o de situación 600. Entonces, con esa información vamos a calcular entonces los gastos. Lo primero que tenemos que hacer es clasificarlos, si son de ventas, si son de administración y si son financieros. Entonces, ahí mismo en el enunciado que se da, pues lo que recomiendo es que se logre hacer pues una clasificación. Acá en el ejercicio pues ya los tengo clasificados. En este caso, pues todos los gastos de venta serían la renta del almacén, la propaganda, los sueldos de agentes dependientes, y dependientes, las comisiones y el pago de electricidad. Los gastos de administración serían la renta de las oficinas, los sueldos de personal de oficina, lo que es papelería y pago de electricidad de las oficinas. Y los gastos financieros ya serían todos los intereses que se pagaron, la pérdida que hubo, digamos, en el cambio de la moneda y los gastos de situación, que son también conocidos como gastos financieros, para un total de 113,100. Entonces, muchas veces, pues, el estado financiero no se elabora incluyéndole ahí los gastos, sino que se coloca un total, pero de todas maneras debe quedar bien especificado. Entonces eso sería ya como para calcular los gastos, que era lo que nos faltaba de pronto un poquito profundizar. Y pues vuelvo y repito que digamos que el estado de costo de la mercancía vendida se va a ver después para que ustedes puedan realmente conocer de dónde se obtiene ese valor. Y pues así hemos terminado nuestra clase de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que me pueden escribir. Un feliz día para todos.